Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de todo el dinero que ha gastado el Liverpool en este mercado de pases hasta el momento, porque todavía el periodo de transferencias en Europa no finaliza y el conjunto inglés ya ha gastado una enorme cantidad de euros, teniendo en cuenta que más allá de que en la temporada 2024-2025 consiguieron obtener el título de la Premier League en el primer año sin Jürgen Klopp como entrenador, el nuevo DT Arne Slot hizo un trabajo más que interesante. Es verdad que el cierre de la temporada también tuvo consigo la eliminación prematura en la Champions, pero no hay que dejar de lado que fue en octavos de final y contra el Paris Saint-Germain, que para muchos, más allá de haber perdido contra el Chelsea en la final del Supermundial de Clubes, es el mejor conjunto de todo el planeta. Así que por lo pronto el Liverpool intenta mejorar la plantilla sabiendo que tiene que reforzar ciertos puestos, y lo ha hecho con muchísima cantidad de dinero y con una inversión verdaderamente grande. En este video repasaremos hasta este momento los 4 nombres que ha incorporado el elenco británico y de qué manera se prepara en el corto plazo para volver a convertirse no solamente en el mejor equipo del fútbol inglés, de la liga más competitiva de todo el planeta a nivel local, sino también para ser el mejor conjunto del fútbol europeo. ¡Empecemos! Vamos con la primera adquisición que hizo el Liverpool en este mercado de pases, que se convirtió en el jugador más caro de toda la historia del fútbol de la Premier League. Algo que se sabía en definitiva que iba a suceder en el corto plazo. Lo que no sabíamos es quién iba a ser ese jugador que ostentara este nuevo récord. 125 millones de euros más otros 25 millones de la moneda europea en variables es lo que invirtió el Liverpool para adquirir a Florian Wirtz, la joven joya de 22 años del Bayer Leverkusen, que salió campeón de manera invicta de la Bundesliga con el elenco alemán en la temporada 2023-2024, siendo ese año la temporada en la cual el Leverkusen perdió un solo encuentro, que fue la final de la UEFA Europa League 3-0 contra el Atalanta. El año pasado, si bien es cierto que el rendimiento colectivo del equipo no fue igual, porque el Leverkusen lamentablemente no pudo volver a ganar la Bundesliga, sino que salió segundo, y además en la Champions League quedaron eliminados contra el Bayern de Múnich. Sin embargo, Florian Wirtz siempre mostró un nivel lo suficientemente óptimo como para llegar a la Premier League. Y no fue el Liverpool el único equipo que preguntó por la joven joya alemana. Hubo muchísimos conjuntos europeos, todos importantes, que hicieron algunos sondeos para saber de qué manera podían sacarlo del Bayer Leverkusen. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, el mismo Bayern Múnich, que es un equipo que, si bien es del mismo país que el Leverkusen, suele comparar a los mejores jugadores de los otros elencos de Alemania, el Paris Saint-Germain, la Juventus, todos preguntaron por Florian Wirtz. Sin embargo, más allá de que hubo algunas ofertas previas, el Bayer Leverkusen sabía que la mayor explosión de dinero para contratarlo iba a llegar del fútbol de Inglaterra. Por eso aguardaba las ofertas básicamente del City y del Liverpool, que iban a ser los dos conjuntos que a fin de cuentas iban a terminar peleando por el futbolista. Todo esto sabiendo que ni del lado de España, ni del lado de Italia, ni tampoco el Bayern Múnich iban a ofertar más de 100 millones de euros. Quedaba quizás el Paris Saint-Germain como asterisco. Sin embargo, esto solamente era una alternativa si Kvicha Kvaratskhelia, que fue fichaje del conjunto francés a principios de este año, no salía de manera oportuna, y obviamente el georgiano terminó siendo una pieza clave del conjunto de Francia. Debido a esto, únicamente quedaban como alternativas los dos elencos de Inglaterra, y el Liverpool terminó llevándose al jugador por una cifra verdaderamente importante. Si bien es cierto que el Liverpool siempre ha hecho fichajes caros y siempre ha invertido dinero en general en cada uno de los mercados, nunca había gastado más de 100 millones de euros como sí lo habían hecho los otros conjuntos más importantes de Inglaterra. El Manchester United lo hizo con Pogba, el Manchester City lo había hecho con Jack Grealish, el Arsenal hizo lo propio con Declan Rice, mientras que el Chelsea lo hizo en más de una oportunidad con Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Sin embargo, el Liverpool nunca había gastado más de 100 millones debido a que sus compras más caras habían sido Virgil van Dijk y Darwin Núñez, que rozaban los 90 millones de euros, y anteriormente también había adquirido por una buena cifra a Alisson Becker y a Alexis McAllister, pero ninguno había salido más de 100 millones. Y en esta oportunidad decidieron romper la alcancía totalmente e invertir en un equipo que esperan que en el corto plazo funcione de manera rápida, que en esta primera parte de la temporada Florian Wirtz pueda adaptarse fácilmente a lo que es el fútbol inglés, teniendo en cuenta que más allá de que en el Bayer Leverkusen era un jugador figura y una estrella mundial,
La Premier League es muchísimo más competitiva. Puede ser que le cuesten los primeros partidos, pero la realidad es que todos esperan que sea una figura indiscutible. Y el segundo jugador del que vamos a hablar es otro futbolista que el Liverpool le quitó al Bayer Leverkusen. Estamos hablando del carrilero lateral neerlandés Jeremy Frimpong, futbolista que ya desde hace bastante tiempo viene teniendo un nivel más que importante. Leverkusen, para decirlo, tuvo una muy buena contención del plantel luego de haber ganado la Bundesliga, teniendo en cuenta que en el mercado de pases de mediados del 2024, que era cuando uno creía que se iba a desarmar totalmente después de la gran temporada, la continuidad en ese momento de Xabi Alonso y también al ver que tenían posibilidades de alcanzar instancias finales de UEFA Champions League, se mantuvo en gran parte la plantilla. Sin embargo, como en este último receso se dio la salida del DT, muchos de los futbolistas obviamente pidieron partir. Y claro está, como el Liverpool puso el monto que pretendía el club alemán para desprenderse de Frimpong, estamos hablando de 50 millones de euros, obviamente no hubo ninguna posibilidad de que el conjunto germano pudiera hacerle frente a este ofrecimiento. Además hay que tener en cuenta que el Liverpool le daba al jugador un contrato inclusive mucho mejor del que él mismo había pretendido en un principio y del que había hablado en cuanto a una hipotética renovación con el Bayer Leverkusen. Frimpong llega claramente para ocupar el lugar que dejó vacante nada más y nada menos que Trent Alexander-Arnold, futbolista que se fue libre con el pase en su poder al Real Madrid luego de haber sido una figura excluyente del conjunto británico durante los últimos 6-7 años. Es cierto que en la última temporada quizás no tuvo el nivel preponderante que por ejemplo se le vio cuando el Liverpool ganó la Champions en la 2018-2019, pero aún así se sabía que no iba a ser sencillo desprenderse de un jugador de esas características y que además se necesitaba que su reemplazante estuviera a la altura de las circunstancias. Y quién mejor que un futbolista que en los últimos años ha mostrado un nivel verdaderamente importante en un equipo que ha sido de los mejores del planeta, más allá de estar en la Bundesliga, que como dije anteriormente, para muchos no es una liga tan competitiva. Aún así, la idea del Liverpool siempre fue contratar a Frimpong, además de por el hecho de que tenía que reemplazar a Arnold, porque es un jugador polifuncional que puede jugar tanto de lateral en una línea de 4 como de carrilero derecho en una línea de 5. En esta última posición es la que más se ha destacado, teniendo en cuenta que es claramente un jugador con características mucho más ofensivas que defensivas y obviamente un jugador que se desempeña como lateral puede moverse mejor en ataque en un sistema en el cual tiene 3 defensores centrales por detrás resguardándolo en caso de que no pueda volver de manera contundente. Aún así, su buen estado físico nunca le ha impedido estar en un constante rendimiento durante los 90 minutos en un encuentro y además es un futbolista que tiene llegada al gol. Si bien no tiene una gran cantidad de anotaciones, suele aparecer por sorpresa por el otro lado cuando la jugada se está desenvolviendo por el costado izquierdo y de esa manera finiquitar cada uno de los avances anteriormente del Bayer Leverkusen o de la selección holandesa, y se espera que en el corto plazo también del Liverpool, siendo un futbolista que obviamente tiene muy buenas terminaciones ofensivas de cara a la portería rival. Después, 50 millones de euros termina siendo creo que un precio lógico. Por un lateral quizás no se puede pagar tanto, teniendo en cuenta que no han sido muy caros los precios que se han abordado por cada uno de estos jugadores a lo largo de la historia. Sin embargo, para el Liverpool, teniendo en cuenta lo que ya lleva gastado, termina siendo una inversión importante. Y el siguiente futbolista es otro jugador húngaro. ¿Cuántos equipos de la Premier tienen 2 jugadores de la selección de Hungría? Recordemos que ya el Liverpool cuenta en la plantilla con la máxima figura de ese país, con Dominik Szoboszlai, y en esta oportunidad Milos Kerkez, de 21 años, proveniente del Bournemouth de Inglaterra, llega como lateral izquierdo y se espera que sea uno de los futbolistas a tener en consideración en ese sector de la cancha, y creen desde el lado de los Reds que pueden tranquilamente convertirse en uno de los mejores marcadores de punta zurdo de todo el planeta. 46 millones de euros pagó el Liverpool por este jugador. El Bournemouth, con las ventas de Kerkez y de Huijsen al Real Madrid, recaudó 100 millones de la moneda europea, y de esa manera seguramente sea otro de los elencos de Inglaterra que pueda desenvolverse adquiriendo futbolistas en el mercado de pases hasta el 31 de agosto, que como ya he mencionado en este video en cuestión, es la fecha de cierre del periodo de transferencias. Antes de jugar en el Bournemouth tuvo un paso por el AZ Alkmaar, equipo neerlandés, y también
también por las juveniles del Milan de Italia. Anteriormente a eso también había jugado en Hungría, en Austria y en Serbia, pero siempre en categorías menores. En la última temporada en el Bournemouth tuvo la característica de que disputó absolutamente todos los partidos de la primera división inglesa, los 38 duelos, con 2 goles y 5 asistencias, siendo un futbolista más que óptimo, sobre todo en ataque, teniendo en cuenta que también cuenta con características más ofensivas que defensivas. Los 2 laterales que incorporó el Liverpool en este mercado, tanto el anteriormente mencionado Jeremy Frimpong como Milos Kerkez, los 2 son más ofensivos que defensivos, por lo que uno tiene que entender que la idea de juego de Arne Slot, del entrenador, va a seguir siendo ir prácticamente siempre al frente. Es cierto que el Liverpool a veces peca un poco de ir de forma loca hacia el ataque, y eso hace que el equipo quede totalmente desequilibrado en la mitad de la cancha. Recordemos que los mediocampistas que juegan normalmente como titulares, que son Gravenberch, McAllister y Szoboszlai, ninguno de los 3 tiene netamente características defensivas, más allá de que Gravenberch puede ser un volante que se caracterice más por la marca que por el armado del juego. La realidad es que en el centro del terreno lo que prioriza Arne Slot es justamente el dominio de balón y el buen traslado de pelota. Si tenemos en cuenta que ninguno de los 3 mediocampistas es netamente defensivo, que los laterales van constantemente al ataque y que obviamente, como ya sabemos, el Liverpool juega 4-3-3, es decir, con 3 atacantes, prácticamente en algunas oportunidades los 2 centrales terminan quedando solos defendiendo. Es verdad que el Liverpool tiene zagueros de jerarquía, pero obviamente tener 2 laterales que van constantemente al ataque podría perjudicar también a la ida. Entonces, a veces, según lo que piensan en el círculo interno del cuerpo técnico del Liverpool, es que, por ejemplo, si juega Jeremy Frimpong por un lado, del otro lado no juega Kerkez, que es un lateral, como dije, también ofensivo, sino que sea titular uno, y que del otro lado, por ejemplo, juega Robertson, que si bien también es un jugador de ataque, tiene características un tanto más defensivas. Y en la inversa, si por un lado juega de titular Kerkez, a lo mejor por derecha no termina jugando desde el arranque Frimpong, sino que termina desempeñándose otra clase de marcador de punta por el costado diestro. Aún así, la incorporación de este jugador claramente termina siendo un salto de calidad en el lateral izquierdo, porque es uno de los mejores de la Premier League en ese sector. Y el último jugador que voy a mencionar quizás es la gran sorpresa en lo que respecta a incorporaciones del Liverpool en este mercado, no tanto por el nombre en sí, porque ya desde hace tiempo que el Liverpool quería contratar un centroatacante después de lo que pasó lamentablemente con Diogo Jota, y sabiendo que Darwin Núñez por ahora se queda, pero tiene posibilidades de irse, y además se sabe que es suplente absoluto para el entrenador Slot, se decidió en este periodo de transferencias incorporar a Hugo Ekitike, el atacante que supo en el Paris Saint-Germain ser compañero, por ejemplo, de Messi, Neymar y Mbappé, entre otros, y que en la última temporada tuvo un rendimiento más que positivo en el Eintracht de Frankfurt de Alemania. Ir por Ekitike quizás no sea algo malo, teniendo en cuenta que no deja de ser un futbolista con un futuro importante, y en general es un jugador con el cual seguramente Arne Slot pueda desarrollar un muy buen ataque en el Liverpool. Acá lo llamativo es la cantidad de dinero que terminó pagando el Liverpool por el atacante francés. Estamos hablando de 95 millones de euros, un número verdaderamente importante si tenemos en cuenta que el delantero de 23 años en su momento fue adquirido por el Eintracht de Frankfurt desde el PSG a cambio de 16 millones de la moneda europea. Es decir, que el elenco alemán lo terminó vendiendo prácticamente en 6 veces el valor que lo había comprado en primera instancia. Una inversión verdaderamente importante en lo que respecta a lo económico por el Liverpool, y en lo que tiene que ver con el saldo entre lo positivo y negativo en relación a las finanzas del Eintracht de Frankfurt, le salió todo redondo al conjunto germano en relación a este futbolista, que por lo pronto es uno de los jugadores de los cuales se espera mucho, pero quizás hoy por hoy más, por el monto que termina pagando el Liverpool que por lo que verdaderamente pueda llegar a dar. Es cierto que al tener 23 años, al ser un jugador que en el futuro va a ser considerado importante en la selección francesa, no puede quizás tirarse tan abajo el hecho de que Liverpool pagó un dinero demasiado elevado por este futbolista. 64 partidos, 26 goles y 14 asistencias en el Eintracht de Frankfurt. Sin embargo, por ejemplo, en el PSG jugó 33 encuentros y tan solo convirtió 4 tantos. Es verdad, como dije anteriormente, que al compartir plantilla con los delanteros que en ese momento eran los mejores de todo el planeta, era muy complicado poder arrebatarle cierta cantidad de goles a ese tridente ofensivo compuesto por Mbappé, Neymar y Messi.
Ahora en el Liverpool tendrá básicamente mucha importancia a la hora de marcar tantos para que el conjunto británico pueda desarrollar un buen juego y tener una buena cuota goleadora. Es cierto que probablemente el máximo goleador del Liverpool siga siendo Mohamed Salah, porque el egipcio sigue teniendo un poderío más allá de que los años pasan, más allá de que físicamente quizás no pueda jugar todos los encuentros de una temporada como sí lo hizo anteriormente, y obviamente el nivel de todos los futbolistas termina bajando. Inclusive a Salah le terminaron firmando un contrato multimillonario para que se quedase en los Reds un año más, pero necesita de delanteros que lo acompañen. Yo creo que no se puede depender únicamente de Salah, y Ekitike termina siendo el nombre escogido para ver si puede cumplir con las expectativas. En cuanto a su nombre, en cuanto a sus características, es un futbolista ideal para ocupar el rol de centro atacante en el Liverpool, pero lo vuelvo a repetir, quizás 95 millones de euros por un delantero que no había tenido hasta este momento la mejor carrera, quizás es un tanto exagerado. 125 millones de euros por Florian Wirtz, 50 millones de euros por Jeremy Frimpong, 46 millones de euros por Kerkez y 95 millones de euros por Hugo Ekitike. Recordemos que los 125 por Wirtz pueden transformarse en 150 si se terminan de completar algunos bonos y objetivos. Estamos hablando en total de que en este mercado el Liverpool ya lleva gastado alrededor de 325 millones de euros. El equipo que sin lugar a dudas va a terminar gastando la mayor cantidad de euros en este receso. Anteriormente otros elencos de Europa habían gastado una cantidad similar. El Chelsea ya lo hizo en bastantes mercados, el Manchester City, el PSG, pero es la primera vez que verdaderamente el Liverpool termina haciendo una inversión multimillonaria para reforzar la plantilla. Está claro que si bien ganaron la Premier en la última temporada, vieron algunas cuestiones en las que seguramente no estaban totalmente convencidos a la hora de poder pelear por absolutamente todo. La Champions terminó siendo una deuda más que pendiente y esperan que con estos fichajes se pueda saldar en la 2025-2026.